Muy buenos días. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie de 10 temas sencillos donde estamos tratando de entender lo que es el plan de la salvación. Y esta es una serie de 10 temas de los cuales este es el segundo. Y el tema para el día de hoy se titula ¿Quién es un pecador? En el día de ayer hablamos de la importancia de la herencia biológica. Hablamos de esa herencia que recibimos de nuestros padres, de generación en generación, desde la caída de Adán. Y pudimos comprender que heredamos de nuestros padres no solamente la parte morfológica, es decir, la parte externa, los rasgos físicos, sino que también heredamos de nuestros padres deficiencias fisiológicas en algunos de nuestros órganos o en varios, y también deficiencias en nuestros sistemas. Pero estudiamos algo muy importante a la luz de la Biblia, y es que heredamos de nuestros padres todos los patrones de comportamiento o algunos patrones de comportamiento en la parte psicológica. Así que en esos patrones de comportamiento tenemos tendencias hacia el mal, tendencias hacia el pecado y tendencias a repetir posiblemente la misma historia de nuestros padres. Y quisiera dar inicio en el día de hoy con un pasaje que hay en el Salmo 51, el versículo 5. Y el Salmo 51:5 nos dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la experiencia de David, y David pudo darse cuenta que él había sido engendrado, formado en maldad, y que en pecado fue concebido. Así que David tenía una concepción clara de quién era él, de qué era el pecado y su relación con el pecado. David entendía que desde su misma procreación y desde su mismo nacimiento, él ya nació con tendencias hacia el pecado. Esta es una de las cosas que creo yo que es más difícil para que nosotros, los seres humanos, entendamos, y es comprender que somos pecadores. Una de las cosas más difíciles, porque la mayoría de las personas tienen un concepto alto de sí mismas, es decir, que cuando se miran a sí mismas nunca creen o se ven como un pecador, sino todo lo contrario, como personas que posiblemente no tienen mucho que cambiar. Pero el salmista David, por revelación de Dios, comprende su verdadera condición, y en esa condición entiende que necesita la ayuda divina para poder ser liberado de la herencia que recibió de pecado desde su mismo nacimiento. En el libro de Romanos, capítulo 8, y en el versículo 7, nos dice lo siguiente: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que en nuestra carne traemos las taras genéticas del pecado, y esas taras genéticas, que son los designios de la carne, están en rebelión contra Dios. Por eso Pablo nos dice en Romanos 8:7, los designios de la carne, es decir, todas las tendencias heredadas de nuestros padres, esos designios de la carne son enemistados, están en enemistad contra Dios. Y están en enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que todas las tendencias que nosotros traemos de nuestros padres
heredadas y también las que adquirimos a través de nuestra vida, esas tendencias son los designios de la carne, y esos designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, que nos es difícil obedecer, que nos es difícil hacer lo que es correcto por nosotros mismos. Y Pablo me llama la atención que dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiere decir que para el ser humano es imposible cambiar su forma de ser por sí mismo, a menos que nosotros acudamos a Dios, entendiendo nuestra verdadera condición, entendiendo nuestras deficiencias, conociendo que hay cosas en nuestra naturaleza entera que no podemos cambiar, a menos que nosotros entendamos eso, no vamos a poder ser liberados de todas esas tendencias hacia el mal que poseemos desde nuestro mismo nacimiento, y que en el transcurso de nuestra vida, a través de esta sociedad en la que vivimos, pues recogemos otro poco de cosas que finalmente son, por así decirlo, impedimentos para que nosotros podamos acercarnos a Dios. El apóstol Pablo habla un poco también de esta experiencia en su propia vida. Saben que los grandes hombres de Dios como Pablo, Pedro, como el apóstol Juan, y todas las personas, Abraham, los patriarcas como Abraham, los profetas como Elías, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos esos hombres tuvieron grandes conflictos con su naturaleza pecaminosa. Es decir, no es que ellos llegaron de un momento a otro a ser santos y ya nunca más fueron tentados. Ellos tuvieron problemas terribles con su naturaleza. Tuvieron problemas terribles con esa genética que traían de sus padres. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que quizás ellos comprendieron su verdadera condición, entendieron quiénes eran y acudieron a Dios con el deseo y el propósito de poder ser restaurados, de recibir poder, de recibir la medicina que Dios ofrece para quitarnos todas esas tendencias hacia el mal. En esa experiencia de comprender su verdadera condición, de entender que había una ley, unos designios de la carne en sus genes, Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 15 al 25. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, es muy interesante todo esto que dice Pablo, porque Pablo lo que está diciendo Romanos 7, 15 al 25 es simplemente una manifestación,
un reconocimiento de su verdadera condición. En otras palabras, podríamos decir que Pablo lo que está haciendo en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 15 al 25, es aceptando lo mismo que aceptó David, lo mismo que aceptó el rey David, que en pecado fue formado y en pecado fue concebido. Ahora, este hombre Pablo, tal vez muchas personas no tengan mucho conocimiento de su trayectoria, pero Pablo fue un hombre que estuvo vinculado toda su vida a la religión. Pertenecía a una secta que existía en el tiempo de Jesús llamada los fariseos. En medio del pueblo judío, el pueblo judío estaba dividido en varias sectas religiosas, por así decirlo, en varios movimientos religiosos. Así que entre los judíos habían aquellos que tomaban el nombre de fariseos, había otros que se llamaban los saduceos, había otros que se llamaban los esenios, y cada uno de ellos tenía diferentes maneras de practicar, por así decirlo, su religión. Y el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, antes de conocer el Evangelio de Cristo, pertenecía a la secta de los fariseos. Y la secta de los fariseos era una secta muy, pero muy estricta. Era muy estricta en hacer cosas externas en cuanto a la religión. Era muy meticuloso de los cultos, de los servicios judíos. Esa era la experiencia del apóstol Pablo. Así que cuando Pablo se encuentra con Jesús, puede ver su verdadera condición y puede ver que hay cosas en su vida que nunca han sido vencidas. Puede encontrarse Pablo, al reconocer su verdadera condición, con que durante años y años y años ha estado sumido en una religión, ha estado participando de una religión, ha estado participando de los ceremoniales de su religión, pero se da de cuenta que el pecado, los designios de la carne, todavía están vivos en su vida. Es decir, Pablo en Romanos 7 lo que reconoce es su experiencia donde ve que hay cosas que no han sido vencidas en su carne, que la ley del pecado, de la herencia biológica, todavía lo acosa de dentro y de fuera. Y quisiera que analizáramos algunas cosas de las que Pablo dice en Romanos 7, 15 al 25. Lo primero que Pablo dice es: lo que hago no lo entiendo. Versículo 15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Ahora, es interesante notar esto porque pareciera que Pablo tiene un conflicto en su ser, porque por un lado quiere hacer lo que sabe que se debe hacer, lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo, pero por otro lado termina haciendo aquello que él mismo detesta. Y por eso Pablo dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, no hago el bien que yo quiero, sino lo que detesto, eso hago. Entonces Pablo dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que Pablo está diciendo: los requerimientos de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios ha dado, escritos en tablas de piedra, son buenos. El problema no está en la ley, el problema está en mi carne. Eso es lo que realmente está diciendo Pablo. El problema está en las tendencias que yo tengo. El problema está en mi naturaleza. El problema está en la herencia biológica de pecado que he recibido de mis padres. Y por eso Pablo dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y luego explica por qué. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que está en mí. Ahora, ¿cuál es ese pecado que estaba en él? Los designios de la carne. Todas las cosas que él recibió, heredadas de sus padres, todas las deficiencias fisiológicas, todos los patrones de comportamiento hacia el pecado. Y luego dice Pablo, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora noten que Pablo tal vez en su mente tenía el deseo de servir a Dios, de querer hacer el bien. Eso es lo que cada uno de nosotros tal vez ha querido hacer durante años, siendo religioso sin importar en cuál religión esté. Ha querido de alguna manera querer hacer el bien, pero muchas veces terminamos haciendo el mal que aborrecemos. Y Pablo dice, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces, luego de decir esto, Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Así que Pablo encontró una ley. Él se dio de cuenta que había una ley en sus miembros, que había una ley biológica de la cual por sí mismo no podía escapar. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Finalmente Pablo, después de ser confrontado con Jesús, de ser confrontado con la vida de Jesús y con el Evangelio de Salvación, reconoce algo, que él desea de todo su corazón hacer el bien, pero que hay una ley, que él encontró una ley en sus miembros. Esa ley es la ley de la herencia biológica, la ley del pecado, y él dice que el mal está en mí. De manera que termina diciendo lo mismo que David reconoce: en pecado fui formado y en pecado fui concebido. Y luego dice Pablo, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Así que para Pablo, cuando leía cada requerimiento de la ley de Dios, era un deleite. Y él dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la genética. Está hablando de genética. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley que está en mis miembros. Esta es la experiencia de Pablo y parece que Pablo, por la gracia de Dios, finalmente encontró la victoria. Pues en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De manera que Pablo, en su experiencia, reconociendo que es un pecador, reconociendo que no tiene poder para vencer el pecado, reconociendo que hay una ley que lo lleva hacia el pecado, la ley de la herencia biológica. Entendiendo esto, Pablo se entrega a Dios por completo y finalmente puede expresar, después de duros y severos conflictos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que su carne, que esa herencia biológica que recibió de sus padres, que el pecado, los designios de la carne, que lo llevaban cautivo a hacer el mal, Pablo dice que fueron crucificados. Y por eso Pablo exclama, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Pablo, por la gracia de Dios, experimenta victoria sobre todas sus tendencias heredadas y cultivadas hacia el pecado, y ahora puede exclamar,
Todo eso, toda la carne, toda la ley de la herencia biológica, todo el pecado que me heredaron mis padres, fue clavado en la cruz también, y ahora soy una persona nueva en Cristo Jesús. Esa es la experiencia del apóstol Pablo. Ha sido muy difícil, sobre todo para las personas que de alguna manera profesan alguna religión, y pues para todo el mundo en general, pero normalmente cuando una persona entra a una religión, empieza a entrar en un estado de conformismo, porque puede ver o puede medirse o empieza a medirse con los que están a su alrededor, y entonces dice, bueno, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no hago aquello. Entonces finalmente empieza a autojuzgarse como alguien justo. Y ese es el peor error que podemos encontrar, ¿no? Que las personas normalmente dicen, pero ¿qué pecado tengo yo? Y lo más difícil para los seres humanos, para cada uno de nosotros, es aceptar nuestra verdadera condición. Eso es lo más difícil para cada uno de nosotros. Comprender que somos pecadores y que por ser pecadores estamos necesitados de Dios. Jesús habló un poco de eso y de la condición del ser humano, y me llama la atención porque las palabras de Jesús fueron dirigidas precisamente a personas que estaban muy conformes con su religión, a personas que tenían confianza y seguridad en su religión y que no creían estar en pecado. Mateo capítulo 9, versículos 12 al 13 nos dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es una experiencia bien tremenda, porque los fariseos eran personas muy religiosas, pero tenían un serio problema. No se consideraban pecadores. Ellos consideraban que su vida espiritual estaba bien, que no tenían necesidad de nada y que así como estaban, con seguridad iban a entrar al cielo. Y Jesús les dijo, los sanos o aquellos que creen estar sanos no necesitan médico, sino los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder recibir la salvación que Dios me ofrece, lo primero que tengo que aceptar es que estoy mal, que estoy enfermo de pecado, que soy un pecador y por ser un pecador necesito un Salvador. Pero si yo tengo una actitud donde creo que estoy bien, que nada me hace falta, estoy conforme con mi religión, con las ceremonias que hago, difícilmente Dios va a poder hacer algo con nosotros. Porque Mateo 9:13 dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué interesante esto. En el libro de Lucas hay una parábola muy interesante que quisiera leerla para ir terminando. Y esta parábola es la parábola de la oveja perdida. Y Jesús en esta parábola se muestra como el pastor que tiene 100 ovejas y finalmente ve que una de ellas se está perdiendo o está perdida. Con esta parábola Jesús quiso ilustrar la experiencia del pecador, de cada uno de nosotros, su condición y lo que Dios busca hacer con cada uno de nosotros. Lucas 15, 1 al 7 nos dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso.
y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que esto que leemos acá nosotros en el libro de Lucas es muy importante porque ilustra la obra de Dios hecha en el hombre. Él descendió del cielo, Jesús descendió del cielo para buscar esa oveja perdida, esa oveja que estaba en pecado, y esa oveja perdida representa a cada uno de nosotros que estamos condenados o estábamos condenados a muerte. Y por la sangre de Jesús, por la vida de Jesús, por su amor y por la obra que Él hace en cada uno de nosotros, hemos sido o estamos siendo renovados, rescatados, así como esa oveja perdida. Así como el pastor deja todo lo que tiene, deja las 99 para ir a buscar la oveja perdida, y después de hallarla la toma, la coloca sobre sus hombros y la lleva al redil. De esa misma manera Jesús abandonó toda la gloria del cielo, abandonó a los ángeles, dejó a su Padre en el cielo y se encarnó como hombre con un solo propósito: venir a buscar a esa ovejita perdida que es el pecador, para poder llevarlo nuevamente al redil, es decir, a la vida eterna, a lo que Él ha preparado para nosotros. Eso es lo que busca hacer el Señor en nosotros. Y quisiera terminar con otros dos pasajes. Uno está en Lucas 18, versículo 9 al 11, y el otro está en el versículo 12 al 14. Lucas 18, 9 al 14 nos dice, y esto que voy a leer es otra parábola que Jesús relató y nos habla de la condición del pecador que cree que está bien, del pecador que cree que no necesita nada, del pecador que se siente conforme con una religión o que se siente conforme sin ninguna religión y que finalmente está centrado en sí mismo, está lleno de orgullo, de suficiencia, ya sea por la religión que tiene o ya sea porque finalmente por las cosas materiales, por todo lo que posee, no siente necesidad de nada. Y Jesús relató esta parábola para mostrar la condición del pecador y para mostrarle al pecador que en esa condición y con esa actitud no puede alcanzar salvación. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos, noten cómo empieza Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La parábola del fariseo y el publicano es la experiencia de dos tipos de personas. Ambas están perdidas, pero hay uno que está perdido creyendo que es justo, hay uno que está perdido creyendo que no necesita de Dios, hay uno que está perdido creyendo que en su vida no hay nada mal y creyendo que todo lo que hace está bien. Puede ser el caso de una persona vinculada con la religión que sábado tras sábado esté yendo a un culto o domingo tras domingo esté yendo a misa o a cualquier otro tipo de culto.
o puede ser la experiencia de una persona que no está vinculada a ninguna religión y simplemente no siente necesidad de nada. Estas personas, Jesús dice, a unos que confiaban en sí mismos. Esas personas tienen confianza en sí mismos y por tener confianza en sí mismos no pueden confiar ni depender de Dios. Esa es la experiencia del fariseo. Pero luego Jesús dice que está el publicano, y el publicano dice que golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Jesús termina diciendo, os digo que éste fue justificado. La única manera de que nosotros podamos estar en armonía con Dios y recibir la gracia que Dios nos ofrece, la única manera de poder hacer eso es que reconozcamos nuestra condición de pecado y podamos ir a Jesús humillados, diciéndole, Señor, he fallado durante toda mi vida, pero deseo cambiar. Sé propicio a mi pecador. Y esa palabra, sé propicio a mi pecador, es, Señor, lo invito a que more en mi vida. Eso es de manera sencilla lo que dice el publicano. Quiera Dios que esa experiencia pueda ser la de cada uno de nosotros. Yo le pido al Señor que todos los días me permita vivir en esa experiencia, porque no quiero tener nada de fariseo. Quiero más bien todos los días sentirme como un publicano, lleno de pecado, para que así la gracia de Dios pueda hacer algo en mi vida. Así que Dios los bendiga y en el día de mañana vamos a seguir con esta serie de 10 temas. Dios los guarde. Un feliz día para todos.